Ok, bueno, buenas tardes. Soy la doctora Silvana Solari, médico psiquiatra, y el día de hoy voy a hablarles acerca de los trastornos de conducta que representan otro de los motivos más frecuentes de consulta, tanto en niños como en adolescentes. Los trastornos de conducta constituyen un grupo de síntomas referidos a patrones conductuales o estilos de comportamiento que son considerados como anormales o disfuncionales por parte de un individuo o un grupo social, sea la familia, la escuela, la comunidad, y que tienen un carácter perturbador para las otras personas, para aquellas que los perciben. Estos se caracterizan por una actitud agresiva, desafiante, oposicionista y antisocial, que se presenta con variaciones en la gravedad de acuerdo a los lugares en donde afectan estos síntomas. Por ejemplo, será leve si es que solo afecta en un solo lugar o en un solo ambiente, tipo familia, tipo escuela, tipo comunidad, moderado si es que es en 2 y severo si es que en 3 o más. Los trastornos de conducta van a abarcar una amplia gama de comportamientos persistentes. Esto es muy importante recordar. Que sean persistentes, que sean repetitivos y lógicamente inadecuados para la edad de quien lo presenta, ¿no? Teniendo en común un cierto carácter antisocial y una dimensión agresiva que implica, pues, dificultad en el control emocional y personal. Se caracteriza por el incumplimiento de normas sociales básicas de convivencia, ¿no? Inicialmente pues en la familia, y por la oposición del niño o del adolescente de los requerimientos de las figuras de autoridad, ¿no? Llámese padres, llámese maestros, ¿no? Y que genera como consecuencia un deterioro en las relaciones familiares y o sociales. Como les dije al inicio, son uno de los motivos de consulta más frecuentes y suponen pues una gran carga para la familia, carga en el sentido de el impacto que esta presenta en la familia y la sociedad, y también pues grandes costos para esta, ¿no? El diagnóstico va a tener en cuenta criterios como la frecuencia, la intensidad, la gravedad y la adecuación a la edad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo clasifica en grandes grupos. De hecho, sabemos que existe la Clasificación Internacional de las Enfermedades, el CIE-10, ¿no? La 10ª edición, que dentro de la categoría de los F91, trastornos disociales, se desglosa en los que vemos a continuación. El trastorno disocial limitado al contexto familiar, el trastorno disocial en niños no socializados, el disocial en niños socializados y el trastorno disocial desafiante y oposicionista. Eso es para digamos, entenderlo de una manera didáctica, ¿no? Pero vamos a tratar de orientarnos en 2 grandes grupos en general. En niños más pequeñitos, menores de 10 años, vamos a hablar del trastorno oposicionista desafiante, negativista desafiante, ¿no? Y en niños de 10 años a más, se va a hablar de trastorno de conducta como tal. Entonces, como la gran mayoría de trastornos mentales, la etiología se tiene que ver desde distintos niveles, ¿no? Niveles como el individual, ¿no? Niveles familiares y un nivel social, ya que el ser humano, pues, se relaciona en estos ámbitos, y estos niveles van a estar interactuando entre sí, ¿ok? Entonces, al hablar de etiología, se viene, pues, a la mente la palabra, pues, multifactorial. Es decir, son múltiples causas las que explicarían la aparición de estos trastornos de conducta. Y estos factores se van a agrupar en congénitos, que implican los factores hereditarios, determinados genéticamente, y los prenatales, y también los factores perinatales o ambientales, que están más ligados a los factores psicosociales, al entorno familiar, etc. Entonces, los factores psicológicos implican, por ejemplo, el temperamento, el cual es regulado de manera biológica. Definitivamente, niños que sean hijos de padres con antecedente de trastornos de conducta o características agresivas, impulsivas, tienen altas probabilidades de también presentar estas características, ¿no? El desarrollo de vínculos inseguros en la infancia, ¿no? Y disfunciones neuropsicológicas que, por ejemplo, podrían ser una dificultad en habilidades verbales, impulsividad, desinhibición de la conducta, trastornos en la maduración del cerebro, una dificultad en el procesamiento de la información social, las normas sociales, una pobre capacidad de resolución de problemas y las pobres habilidades sociales per se, pueden predisponer a quien lo padece a tener trastornos de conducta.
Los factores psicosociales, entonces, resultan ser factores facilitadores de esta entidad, de los trastornos de conducta. Y es que las teorías conductuales señalan que un ambiente en donde exista carencia de reglas que sean claras o consistentes en el hogar, es decir, que papá y mamá manejen información distinta al momento de imponer los límites, las normas, ¿no? O que de repente uno de los padres castigue cierta conducta, pero el otro padre, porque le da pena o porque le parece muy estricto el castigo, de pronto decide ya no castigar o levantar el castigo. Eso hace que la información sea distinta y eso promueve o facilita el desarrollo de trastornos de conducta. Modelos parentales o fraternales de tipo agresivos, el que haya percibido violencia, el que haya sido víctima de violencia o que perpetre esta violencia, también son factores que facilitan la aparición de los trastornos de conducta. Una falta de monitoreo de los hijos, la presencia de abuso sexual o físico, y algo muy importante que se ve en estos últimos tiempos es el modelaje a partir de los medios de comunicación. Sabemos todos que la televisión, el internet, los videojuegos, los periódicos, revistas, etcétera, todo tipo de medio de comunicación actualmente no tiene un filtro adecuado. Y cualquier menor de edad puede acceder a estos y tener, digamos, aprender por observación este tipo de conductas maladaptativas. Existen factores de riesgo asociados, como por ejemplo la presencia de tabaquismo durante el embarazo por parte, ¿no?, de la mamá, el consumo en general de sustancias psicoactivas de ambos padres, ¿no?, que se relacionan muchas veces a conductas violentas, agresivas, complicaciones durante el embarazo y parto, que por ejemplo puede tener un bajo peso al nacer o prematuridad, o toxicidad mineral a nivel del sistema nervioso central, o de repente una lesión o disfunción a nivel del cerebro, condiciones psicosociales adversas, pobreza, violencia, delincuencia, en donde se desarrolla nuestro niño, pues va a generar o representar un factor de riesgo para que tenga trastornos de conducta. Y un bajo cociente intelectual también está relacionado debido a la capacidad pobre o baja de poder procesar la información, las normas de conducta, la información social, etcétera. Otros factores que se mencionan son, por ejemplo, la incapacidad o pobre capacidad del procesamiento sensorial. Muchos niños que tienen alteración en el procesamiento sensorial están con un estado de alerta más alto y por lo tanto pueden tender a la irritabilidad o impulsividad, ¿no?, como manera de defenderse ante esta información que no saben manejar. Entonces, de hecho, esto vamos a ver más adelante que parte del tratamiento podría ser incluso la terapia ocupacional, que tiene muy buenos resultados en nuestros niños. Con respecto al cuadro clínico, el tipo de conducta que van a expresar estos niños son aquellas conductas llamadas disruptivas, y se llaman así precisamente porque generan una interrupción o un desajuste en el desarrollo evolutivo normal del niño, lo cual lo imposibilita para crear y mantener relaciones sociales de tipo saludables, adecuadas, ¿no?, tanto en adultos como con sus pares, ¿no?, los miembros de repente de su salón, los otros alumnos, etcétera, ¿no? Otro tipo de conductas que están presentes en los niños y adolescentes que sufren este tipo de trastornos son aquellas conductas negativistas, ¿no?, que se van a relacionar a un tipo especial de comportamiento que van a desafiar, como dije en un inicio, aquellos mandatos o indicaciones por parte de los papás u otras figuras de autoridad. La presentación clínica, como les había dicho, que vamos a tratar de dividirlo en dos grandes grupos. Si bien es cierto, el CIE-10 nos menciona 4 tipos de trastornos disociales, el DSM-5, que es la 5ª edición del Manual de Diagnóstico y Clasificación de los Trastornos Mentales, hablan de 2 grandes grupos. Aquellos que se presentan antes de los 10 años de edad, en la infancia, ¿no?, que van a presentar el trastorno oposicionista desafiante, y aquellos que tienen más de 10 años y en adelante, y se llama trastorno de conducta como tal, ¿no? Entonces, el inicio del trastorno de conducta, cuando es temprano, se da mucho más en varones, es decir, es más común ver varoncitos con problemas de conducta, siendo la agresividad más intensa, ¿no?, va a tener relaciones conflictivas con sus compañeros, o a veces estos no van a querer jugar con ellos, o van a ser separados, relegados, precisamente porque suelen tener muchos problemas en las relaciones interpersonales, ¿no?, y que se ve muy, muy frecuentemente en niños que tengan trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que se vio la semana anterior, ¿no? Vimos durante la presentación que la comorbilidad asociada frecuentemente son los trastornos de conducta, ¿no? Entonces, muchas veces, de repente, de más pequeñitos,
inician con un trastorno oposicionista desafiante, que vamos a resumirlo con las siglas TOD, y que más adelante pueden, digamos, aparecer o ya desencadenar una manifestación de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Entonces la asociación es bastante alta. Esta asociación, como les decía, es bastante alta, de hecho se dice hasta más del 90% de los casos, muchas veces, y lo que se suele ver tanto en el TOD, oposicionista desafiante, y el TC, que son los trastornos de conducta, es el oposicionismo, al cual se le puede agregar posteriormente el TDAH en el primero y la agresividad en el segundo. Entonces, esto se puede ver inclusive desde muy pequeñitos, desde los 3 años, se les puede notar con conducta bastante testaruda, bastante terca, ¿no? Que va a ser seguida por rabietas o reacciones coléricas ya hasta los 5 años, discusiones de manera deliberada cerca de los 6 años, pueden haber mentiras más adelante, maltrato a otros niños, ¿no? Conforme van creciendo, e incluso ya cuando se hablan de trastornos de conducta, que está relacionado a la violación de normas o de la propiedad ajena, pues ya se puede presentar casos de robo, ¿no? O tomar dinero prestado, ¿no? De otros compañeros o de la misma casa, ¿no? Entonces, la actitud desobediente y retadora suele tener un pico entre los 8 y 11 años, y la tendencia es que disminuye. Es decir, podemos tener distintos escenarios, como por ejemplo, niños con problemas de conducta que aparezcan de manera eventual o reactiva a determinadas circunstancias, niños que presentan trastorno oposicionista desafiante en la niñez y conforme crecen, digamos, continúan con un trastorno de conducta, niños que tienen un trastorno oposicionista desafiante y que una vez que acaba la infancia o la niñez, pues remite y ya no presentan más problemas de conducta, y niños que empiezan con un trastorno oposicionista desafiante, continúan en la adolescencia con trastornos de conducta y persisten hasta la adultez, llegando a tener, por ejemplo, trastornos de la personalidad antisocial, ¿no? Entonces son muchos los escenarios que pueden haber, por eso es importante la prevención y el tratamiento oportuno. Por otro lado, el inicio en la adolescencia de los trastornos de conducta es más común en mujeres. Se considera que los trastornos de conducta de inicio en esta etapa tienen un mejor pronóstico que aquellos que inician en la infancia. Eso sí es muy importante recalcar. Niños que tienen un inicio temprano de trastornos de conducta y que se asocie con morbilidad, es decir, la presencia de otro trastorno mental, pues hace que el pronóstico sea peor, ¿no? Comparado con aquellos que tienen un inicio más tardío. Entonces, de acuerdo a la clasificación, vamos a tener que, por ejemplo, el trastorno oposicionista desafiante se va a caracterizar por una actitud de tipo hostil, de rechazo hacia las figuras de autoridad. Evidentemente va a manifestar actitud oposicionista, va a desobedecer ante las pautas o normas que se impartan en casa, ¿no? Y funcionamiento tanto en la casa, el colegio y el entorno social. Otros síntomas van a incluir la irritabilidad, las rabietas, los accesos de cólera, el que de manera intencionada molesten a otras personas, compañeros o adultos, ¿no? Una actitud discutidora, ¿no? Cuestionadora, la convicción de que los demás son los responsables de los conflictos, ¿no? Y que esto causa que sean incomprendidos, ¿no? Y una baja tolerancia a la frustración. De hecho, estos son los puntos que se tienen que trabajar al momento de tratamiento con nuestros niños y adolescentes. Ya cuando hablamos de los trastornos de conducta, pues la sintomatología principal también implica un patrón de comportamiento, pero que se agrega, además de la conducta agresiva e impulsiva, la transgresión de los derechos de los demás y las normas sociales, ¿no? Ya están vinculados, por ejemplo, en la violación de la propiedad, el hurto, ¿no? Entre otras, ¿no? Entonces, también se presentan en distintos ámbitos, familia, escuela y sociedad, y las manifestaciones más comunes son pues las mentiras, la desobediencia, la presencia de robos, las fugas del hogar, provocaciones y peleas, conducta cruel con animales o con personas, violación y destrucción de la propiedad ajena, en algunos casos más graves, provocación de incendios y el uso de armas también es posible verlos, ¿no? A pesar de la imagen dura o frialdad, ¿no? que pueden dar quienes padecen estos trastornos, muchas veces se encuentran presentes trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. Es por eso que al momento de hacer la evaluación uno tiene que buscar comorbilidades, ¿no? Porque eso también agrava el pronóstico, ¿no? Y orienta más al tratamiento, ¿no?
Y como agregando lo que dijimos sobre la clasificación del CIE-10, quise colocar el trastorno disocial limitado al contexto familiar, que son las características similares a lo anterior, pero que solo ocurre dentro del ámbito familiar. Solamente se limita al contexto familiar, ¿ok? Y los trastornos disociales en niños no socializados se refiere a las características similares, pero con niños que tienen pobres relaciones personales con otras personas. ¿Por qué? Porque existe también el trastorno disocial en niños que sí son socializados, es decir, no tienen dificultad en la socialización, pero sí tienen los problemas de conducta que se han manifestado previamente. Entonces, el diagnóstico va a implicar la realización de una historia clínica completa, detallada, antecedentes, de datos desde si fue un embarazo planificado, deseado, si tuvo controles prenatales, si hubo amenaza de aborto, si es que consumió sustancias durante el embarazo, si hubo presencia de violencia intrafamiliar durante la gestación, si el parto fue adecuado o si hubo complicaciones, si lloró al nacer, o sea, se buscan todos los antecedentes posibles para poder hallar algunos factores de riesgo implicados, ¿no? Muchas veces se tiene que hacer el examen físico si es necesario, ¿no? En caso sobre todo de lesiones a nivel del sistema nervioso que puedan dar síntomas físicos y que expliquen los trastornos de conducta, ¿no? Se busca pues que cumplan con los criterios del CIE-10 que voy a mencionarles en un ratito. Muchas veces podemos hacer uso de escalas de ayuda diagnóstica, ¿no? Y se debe descartar condiciones secundarias, por ejemplo, condiciones neurológicas, condiciones de lesión o disfunción del sistema nervioso, ¿no? Descartar compromiso cognitivo, precisamente buscar si hay una deficiencia intelectual de por medio, descartar comorbilidades, principalmente trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ansiedad y depresión, evaluación psicológica muchas veces, y entrevista de padres y de ser posible a los maestros. Lógicamente en el día a día lo más factible es hacer la entrevista con los padres, porque son ellos quienes los llevan a la consulta, pero muchas veces se pueden hacer uso de informes escolares si es que el maestro no puede acudir a la consulta, pero nos puede ayudar con un informe describiendo cómo son las conductas durante la clase, durante el recreo, con los pares, ¿no? Con los niños de la misma edad, y cómo es con ellos, con los docentes, ¿no? Entonces, esto es solamente como para que tengan una idea de los criterios del CIE-10 que se tiene que, digamos, cumplir por un periodo mayor de 6 meses, ¿ok? Menos de 6 meses no hablamos de trastornos de conducta como tal para efectos del CIE-10, ¿ok? Entonces, hablamos de un patrón de conducta repetitivo y persistente, que lleva a la violación de los derechos básicos de los demás y de las normas sociales, ¿no? Que no son apropiadas a la edad del paciente, y la duración debe de ser de al menos de 6 meses durante los cuales estos síntomas estén persistentes. Esta es la relación de todos los posibles, las posibles manifestaciones que pueden tener nuestros niños o adolescentes. Lógicamente están mezcladas, ¿no? Porque muchas de ellas están relacionadas solo al trastorno oposicionista desafiante y otras solo al trastorno de conducta, ¿no? Entonces, no es que tenga que cumplir con todas, por lo menos para el oposicionista desafiante se habla de que tiene que cumplir 4, pero no están relacionadas a la violación de normas o de la propiedad, que se ve más en los trastornos de conducta como tal. Entonces, básicamente para que tener en cuenta que existen una serie de manifestaciones que puede presentar el adolescente o el niño, ¿no? Entonces, otro de los criterios es que no cumple criterios para un trastorno disocial de la personalidad, esquizofrenia, episodio maníaco, depresivo, trastornos del desarrollo, trastornos hipercinéticos. Es por eso la importancia de una buena historia clínica para poder descartar otras patologías, ¿no? Ya yendo a los criterios propios de cada uno de los grupos que nos dice el CIE-10, por ejemplo, el que es limitado al contexto familiar, se deben cumplir los criterios de trastorno disocial, los dos grandes que les dije al inicio, deben estar presentes 3 o más del listado anterior, ¿no? Sobre todo del ítem 9 al 23, ¿no? Por lo menos debe estar presente por 6 meses y la alteración se limita al medio familiar solamente, ¿ok? En niños no socializados es muy parecido, pero acá debe haber pobre relación con los compañeros, ¿no? Que está reflejada por el aislamiento, el rechazo, la impopularidad, ¿no? Y carencia de amigos íntimos duraderos, ¿no? O sea, son niños que tienen una pobre capacidad de socializar con otros. Similar
En cuanto a las primeras características para el trastorno disocial en niños socializados, porque la diferencia es que acá no hay alteración en las relaciones interpersonales, ¿no? Están dentro de límites normales y tampoco se limita al contexto familiar. Y el trastorno disocial oposicionista y desafiante, pues debe cumplir los criterios generales, el G1 y el G2 que les leí inicialmente. Deben estar presentes 4 o más, como les decía, del listado grande que les mostré, ¿no? Que en general consiste en la conducta, pues, negativista, la conducta de oposición, cuestionadora, la discusión deliberada por parte del niño, ¿no? La testarudez, ¿no? El culpar a otros de las conductas o de los problemas que hayan en casa, ¿no? No él tiene la responsabilidad, sino los demás, ¿no? Entre otras, ¿no? Los síntomas de lo anterior deben ser evidentemente maladaptativos e inadecuados para el nivel del desarrollo del niño, lo cual le trae problemas en la familia, en la escuela, en la sociedad, y al menos deben estar presentes también por un periodo de 6 meses. ¿Ok? Entonces, en el diagnóstico diferencial existen muchas otras entidades, como por ejemplo el TDAH, bastante común también en la consulta, y es porque se superponen bastante. Entonces, hay que ver y evaluar si realmente estos problemas de conducta responden a una impulsividad o hiperactividad, o realmente es a un tema biológico, temperamental, modelos que ha recibido el niño, ¿no? Porque muchas veces hay la dificultad en el diagnóstico y se piensa que todo niño de repente con problemas de conducta es un TDAH, y no es así, ¿no? De repente puede ser hiperactivo, o puede ser hiperkinético, ¿no? Pero no cumplir con criterios de TDAH y tener solamente un tema conductual, que si se corrige el medio y la forma en cómo se establecen los límites, las normas, pues puede mejorar, ¿no? Entonces también los trastornos hipercinéticos, trastornos del estado de ánimo, depresión a la cabeza, ¿no? Trastornos de ansiedad o de repente trastornos generalizados del desarrollo, esquizofrenia, trastorno disocial de la personalidad y abuso de sustancias. Todas estas son condiciones que tenemos que considerar al momento de hacer nuestro diagnóstico. Y como les mencionaba, pues la comorbilidad puede ser con 2 grandes grupos, ¿no? Los trastornos psiquiátricos como tal y las enfermedades neurológicas también nos pueden dar, pueden coexistir con problemas de conducta. Entonces, los trastornos psiquiátricos asociados están pues la depresión, la ansiedad, trastornos psicóticos, trastorno bipolar, el obsesivo compulsivo, el consumo de sustancias psicoactivas, el retraso mental, el TDAH, ¿no? Entonces, siempre en la evaluación, tratar de descartar otro tipo de patología. Entonces, respecto al tratamiento. El tratamiento se basa en un enfoque multimodal, vale decir, son intervenciones a todo nivel, es decir, intervenciones individuales, que implica, por ejemplo, el uso de terapia individual a la cabeza, o sea, las intervenciones psicosociales, las intervenciones farmacológicas, están ahí, son opciones, pero la farmacología no es que sea la primera indicación, ¿ok? Esto solamente se da en casos especiales, bastante complicados, si hay comorbilidad, si hay una agresividad que no se puede contener, hacemos uso de la medicación. Pero de primera intención, trataremos de hacer uso de intervenciones psicosociales. Psicosociales implica el manejo de terapia para el control de los impulsos, la tolerancia a la frustración, la resolución de problemas, etc. Y si es necesaria la medicación. Por otro lado, tendremos la intervención con familiares, ¿no? Que se basa mucho en el entrenamiento para padres, ¿no? Porque muchas veces mejorando el ambiente y el manejo de pautas, ¿no? Y estrategias para de repente dar refuerzos con conductas apropiadas o adecuadas, el dar castigos, lo cual no implica castigo físico, definitivamente eso está descartado por completo, manejando bien esto y siendo persistentes, porque lógicamente cuando hacemos cambios en la forma en cómo uno da las normas, las pautas, los niños ya están acostumbrados a ciertas normas, y de pronto le cambiamos la información o la forma en cómo le damos las normas, y puede generar caos al inicio, puede generar más rabietas al inicio, eso sí es cierto, pero la persistencia y el explicarles cómo y por qué estamos haciendo estos cambios ayuda mucho a que lo toleren mejor, ¿no? Y se sientan parte de. También, pues, están las pautas dirigidas a la comunidad, ¿no? Que se trabajan acá ya sea con terapias grupales, con mucha psicoeducación a nivel de comunidad,
padres de familia, en las escuelas, con los maestros, ¿no? Entonces, tratamos a todo nivel. Esa es la idea, ¿no? De nada me va a servir solamente tratar a mi niño o mi adolescente, de repente darle medicación o le enseñamos cómo manejar ciertas cosas, si su medio lo continúa enfermando, llamémoslo así. Si su medio sigue siendo disfuncional. Entonces tenemos que trabajar a nivel de todas estas áreas que les menciono, ¿no? Entonces, el tratamiento implica promoción y prevención. Educación o consejería, ¿no? Tratar de detectar factores de riesgo antes de que se presenten, ¿no? Por eso se trata de la prevención, ¿no? Antes de que se presente el problema, ¿no? Fomentar estilos de vida saludables, crear y proteger, ¿no? Entornos que sean de tipo saludables a través de la familia, de la escuela, ¿no? Y un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno son las claves para que esto no se complique y de repente podamos tener mayores dificultades con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, vamos a evaluar a todo aquel paciente referido del primer nivel de atención o del segundo nivel de atención, de acuerdo a los criterios, ¿no? O si vemos que sí cumple criterios para un trastorno de conducta, pero, por ejemplo, lo puedo manejar, de repente en mi centro de salud mental comunitario cuento con terapeuta ocupacional, cuento con terapeuta de lenguaje, si es que tiene problemas de lenguaje, cuento con psicólogo, y dispongo de medicación en caso fuera necesario, pues se puede manejar en un primer nivel. Pero cuando ya se trata de un trastorno de conducta complicado, que tenga comorbilidades de por medio, o requiere un abordaje familiar importante, pues tengo que referirlo, ¿no? A un nivel más complejo, ¿no? Entonces tenemos que determinar la edad de comienzo y la gravedad también de este trastorno, ¿no? El tratamiento psicoeducativo, pues, es clave, ¿no? La psicoeducación familiar sobre los trastornos de conducta, explicar tanto el diagnóstico, explicar el tratamiento, y el pronóstico es muy importante para los papás, porque muchos de ellos piensan que esto es algo solo de la edad, y que esto va a mejorar conforme crecen. Y sí, quizás algunos mejoren conforme crecen, pero en un medio en donde no se hagan cambios, o en donde pues permanezcan modelos agresivos o impulsivos, esto no va a tender a disminuir, al contrario, puede agravarse, ¿no? Y también está la educación en la escuela, que es bastante importante, ¿no? Entonces, el tratamiento psicoterapéutico implica pues la terapia individual, la terapia grupal, la terapia de familia, ¿no? En terapia individual, mejorar pues la autoestima del niño, reforzar habilidades, terapia de modificación de conducta, eso es muy importante, enseñarle técnicas de autocontrol, manejo de las emociones, solución de problemas, ¿no? A nivel de terapia grupal, también con modificación de conducta, entrenamiento grupal, también para el manejo de la ira, técnicas de autocontrol, pero esto ya es a nivel de grupos, ¿no? Y las terapias familiares, ¿no? Con un enfoque sistémico en el entrenamiento familiar, en el manejo conductual del niño o del adolescente, ¿no? Entonces tiene que ser un régimen estructurado de castigos y recompensas, un trato firme, establecer reglas y límites, ¿no? De hecho, muchas veces pasa que al momento de evaluar cómo es que los padres corrigen las conductas de sus hijos, porque es muy común que en la consulta uno pregunte, señora, ¿y usted, o señor, cómo usted corrige las conductas de su hijo? Ah, doctora, bueno, le cae su correazo, o le amenazo con que le voy a pegar, o lo meto a la ducha. Entonces, ese tipo de conductas para ellos son castigos, y de hecho sí lo representan, son castigos físicos, pero que no han mostrado evidencia de que estos contribuyan a la mejoría o a la disminución de los síntomas. Entonces, esto solamente fomenta modelos agresivos e impulsivos. Entonces, es importante saber cómo es el estilo de crianza de los papás. De repente padres muy rígidos, de repente padres bastante exigentes, o que han recibido modelos agresivos en su infancia, van a tener, digamos, como modelo ese, ¿no? El agresivo. Entonces ellos van a repetir dichos modelos con sus hijos. Entonces, tenemos que primero determinar cómo es el estilo de crianza de estos padres. Segundo, buscar si es que quizá ellos refuerzan de repente sin querer algunas conductas en sus hijos. Entonces, recordemos que toda conducta se va a mantener o se va a incrementar en el tiempo siempre que ésta sea reforzada. Y reforzada significa darle algo, sea una palabra, darle algo material, darle atención, es decir, cualquier cosa que haga que las probabilidades de que se presenten y aumenten las conductas estén. Entonces, eso es refuerzo, mientras que el castigo es todo lo contrario. El castigo es todo aquello que haga que la conducta tienda a disminuir
o desaparecer. Entonces, tenemos que identificar bien eso. Las pautas claves son, pues, uno, reforzar las conductas adecuadas, porque muchas veces ocurre que cuando nuestros hijos tienen conductas buenas, pues no se premian. ¿Para qué lo voy a premiar si es su deber? Es lo que tiene que hacer. Entonces, pero cuando hay conductas disfuncionales, ahí sí estamos pendientes, regañamos, tratamos mal, comparamos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante reforzar también las conductas positivas. Eso es muy importante explicarle a los papás. Otras veces, sin querer, se refuerzan conductas inadecuadas, como el que de repente vaya y le jale el cabello a la tía, y el papá se ríe porque le parece, ah, mira qué vivo es mi hijo, ¿no? Y sin querer esa risa o ese sentimiento refuerza la conducta del niño de tener conductas agresivas. Entonces, también al establecer los límites, tienen que ser firmes, no es malo corregir a los hijos, tiene que explicársele por qué, ¿no? Existen distintas estrategias, como por ejemplo en niños más chiquitos, ayuda mucho el ignorar de manera activa, ¿no? Funciona mucho en niños de 2 a 5 años. Ignorar activamente toda conducta que sea inadecuada. Como su nombre lo dice, ignorar cuando el niño está haciendo berrinche, pataleta o conductas inadecuadas, continúo haciendo mis cosas, brindo mi atención a otras cosas, ¿no? Por más que al inicio haga más rabieta, hasta que finalmente se va a cansar, y una vez que pida las cosas de manera adecuada, que es como nosotros queremos, recién ahí brindarle la atención, ¿ok? Porque tampoco lo vamos a ignorar todo el tiempo. Darle la atención una vez que presente la conducta adecuada, ¿no? Otra técnica importante es, por ejemplo, el tiempo fuera, que funciona con niños más grandecitos, ¿no? Hasta los 12 años, ¿no? En donde se asigna un ambiente de la casa que no tenga estímulos que puedan distraer al niño, ¿no? Y se le envía, ¿no? Posterior a la conducta inadecuada, el tiempo se dice que tiene que ser 1 minuto por la edad que tenga el niño, ¿no? Y una vez que se termine el tiempo fuera, pues continúa, ¿no? Se le vuelve a dar atención y todo eso, ¿no? Entonces, son una serie de pautas que se tienen que dar con mucha persistencia, porque hay mamás que se agotan muy rápido, que tiran la toalla muy rápido, y hay que explicarles que al inicio va a traer más caos, va a traer más rabietas, más irritabilidad, pero que esto va a tender a mejorar siempre que haya persistencia en el tiempo, ¿no? Ya cuando son niños más grandes o adolescentes, pues la idea es generar acuerdos. Acuerdos así como un contrato, igualito, ¿no? Contratos en donde se establezcan las conductas deseadas, los castigos en caso de que no se presenten estas conductas, y ambos participan, tanto los papás como los hijos, ¿no? Entonces, eso se da en los entrenamientos para papás, que se les suele enseñar durante la consulta psicológica, en la terapia, ¿no? Y en la terapia de familia también muchas veces se puede recomendar otro tipo de estrategias, ¿no? Pero acá lo importante es que los papás manejen la misma información, por más que no le parezca, de repente lo pueden conversar después, pero si uno castiga, explicarle por qué, el niño probablemente va a ir a buscar a la otra persona, al más blando, al más bueno, llamémoslo así, y puede que la otra persona le levante el castigo. Ahí se va al piso todo lo que se trata de construir. Entonces la idea es que los dos se mantengan firmes y con la misma información. El tratamiento farmacológico, que como les dije no es de primera intención, solo se da en casos específicos, ¿no? Que es cuando ya no podemos controlar, o son síntomas agresivos muy importantes, ¿no? O si hay comorbilidad, ¿no? O sea, la idea es que se tienda a la monoterapia, evitar la polifarmacia de todas maneras, ¿no? Y la medicación se va a elegir en función de, por ejemplo, si hay respuesta previa, si de repente antes se utilizó el medicamento por trastorno de conducta también, y es un nuevo caso, ¿no? Y si fue eficaz el fármaco, pues se vuelve a dar el mismo. Considerar los efectos secundarios, las características clínicas, ¿no? El peso, la talla también, ¿no? La presencia de comorbilidad psiquiátrica, el costo-beneficio, porque la idea es que haya continuidad en el tratamiento, no para siempre, eso es muy importante decírselos a los papás, ¿no? Pero obviamente si yo le voy a indicar un medicamento que les resulte caro, pues no van a seguir, ¿no? Y la calidad de vida del paciente. Los niños no tienen que estar adormecidos, porque muchas veces ese es el temor de los papás, ¿no? Doctora, están durmiendo todo el día y yo tampoco quiero que esté durmiendo. Y es lógico, son niños y tienen que estar despiertos, activos, pero con conductas adecuadas. Entonces, la idea es que durante la mañana se encuentren despiertos, activos, vayan al colegio, ¿no? Y si es necesaria medicación, de repente procurar dársela en la noche si es alguna que promueve el sueño, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos muchas opciones dentro del tratamiento farmacológico.
Y se plantean, por ejemplo, el uso de estimulantes del sistema nervioso central, la cabeza del metilfenidato, ¿no? Y no estimulantes como la atomoxetina, ambos cuando hay comorbilidad con TDAH, ¿no? Muchas veces cuando hay comorbilidad o hay síntomas que me hacen suponer que pueda ser un TDAH, pues haré uso, ¿no? También de esto, ¿no? Podemos hacer uso de los antipsicóticos, ideal aquellos no típicos, ¿no? O antes llamados de segunda generación. A la cabeza risperidona, tenemos también estudios con olanzapina, quetiapina, pero los que mejores resultados han tenido son risperidona. Hay presentación en gotitas, hay presentación en pastillas. Las gotitas lógicamente son más caras, ¿no? Pero, por ejemplo, en pacientes con CIS, en nuestro hospital, sí por el CIS sale la medicación, es posible dársela, ¿no? Y nos ayuda mucho en niños más pequeñitos o de repente con un peso bajo, ¿no? Porque es más exacto, ¿no? Porque si no, pues partir la pastilla en más de 4 pedazos es bastante difícil, ¿no? Para los papás, ¿no? Y muchas veces se pueden usar anticonvulsivantes, no porque haya convulsión, sino porque sirven como estabilizadores del ánimo, sirven como control de impulsos, ¿no? Sirven como antiimpulsivos. Y utilizamos el valproato de sodio y la carbamazepina, ambos en presentación tanto en jarabe para niños más chiquitos y en pastilla para más grandecitos. La edad es muy variable. ¿Desde cuándo podemos usar? Lógicamente en niños pequeños procuremos no utilizar, pero hay casos en donde a veces cuando haya conductas autoagresivas o heteroagresivas también, sobre todo heteroagresivas, en niños pequeñitos es necesario hacer uso, inclusive desde los 3, 4 añitos, ¿no? Pues ahí nos sirven mucho mejor las gotitas de risperidona, ¿no? Se habla, por ejemplo, que la risperidona podemos dar en menos de 20 kilos, dar 5 gotitas, ¿no? Y en mayores de 20 kilos hasta 10 gotitas. Eso es muy variable. Lógicamente eso tenemos que irlo titulando progresivamente, ¿no? Igual con las pastillas también, pues, ¿no? Empezamos con 0.5, ¿no? E ir graduando progresivamente, 0.5 miligramos, ¿no? Y en cuanto al valproato y la carbamazepina, también variamos, ¿no? La dosis de acuerdo al peso, de acuerdo a la talla, procurar no dar más de un medicamento, ¿no? A veces en caso de que coexista, pues, un TDAH y problemas de conducta, vamos a tener que hacer la asociación bien de metilfenidato con risperidona o atomoxetina con risperidona, pero la idea es no darles todo a la vez, pues, ¿no? La idea es procurar darle lo menos posible. Ya que las complicaciones existen, ¿no? Los trastornos de conducta están muy asociados al maltrato infantil, muchas veces porque los padres no están familiarizados de cómo tratar a sus hijos, ¿no? Cómo resolver estas conductas. Entonces, se suele haber casos de maltrato, ¿no? También está el fracaso escolar, el abuso de alcohol y drogas, y también, pues, si es que crecen y esto se complica mucho más, presencia de problemas legales, sobre todo en chicos que llegan a desarrollar trastorno antisocial de la personalidad. En cuanto al pronóstico, pues es variable, ¿no? El curso de un niño o un adolescente que tenga trastorno de conducta va a depender de la gravedad, del inicio, ¿no? De la edad de inicio y de la presencia de comorbilidad. Como les dije, mientras más pequeñitos y comorbilidad presente, el pronóstico es peor, ¿no? Entonces, muchos de ellos pueden llegar a la vida adulta con estos problemas de conducta, ¿no? Entonces, aquellos con conductas violentas y agresivas empeoran su pronóstico al efectuar ya actos de daño físico, sea a uno mismo o a otros, ¿no? Asociados a conductas ya que transgredan las leyes, ¿no? Como el robo, las peleas, los fraudes, infracción de reglas en general, etcétera, ¿no? Y lo que les he mencionado, les he reiterado, ¿no? Edades tempranas y comorbilidad. Entonces, ¿cuándo va a mejorar el pronóstico? Cuando la posibilidad de un tratamiento está, ¿no? Y cuando sabemos identificar las causas de estos signos y síntomas. Muchas veces es por modelos agresivos o por un contexto inadecuado, una familia disfuncional. Muchas veces mejorando esto, mejorando con pautas de manejo de trastornos de conducta, pautas y estrategias para poder impartir normas, muchas veces mejorando esto, no es necesario llegar a la medicación y el pronóstico mejora en el niño, ¿no? O el adolescente, ¿no? La idea es que se puedan modificar. Entonces, con esto doy por concluida la presentación.